Bien, falta ahora hablar sobre las plantas que cumplen el ciclo C4. Digamos, es otra de las vías alternativas para la incorporación del dióxido de carbono, y esta incorporación la realiza un grupo numeroso e importante de plantas, como por ejemplo el maíz, la caña de azúcar, el sorgo. Estas plantas tienen una alta eficiencia fotosintética en la captación de dióxido de carbono y requieren menos agua, son más eficientes en el uso de agua. Se denominan plantas C4 porque el primer compuesto que se forma cuando se realiza la fijación del dióxido de carbono es un compuesto de 4 átomos de carbono. En realidad, la fijación se produce en dos partes, en dos etapas, en donde en las células de la vaina de los haces vasculares se cumple el ciclo de Calvin y en las células del mesófilo se cumple el ciclo C4. Entonces, por poseer estos dos ciclos, y como las enzimas que participan son muy afines al dióxido de carbono, a estas plantas se las denomina de alta eficiencia fotosintética. Bueno, acá tienen los ejemplos de las que yo mencioné algunas, como el maíz, el sorgo, la caña de azúcar y otras gramíneas. Para poder entender cómo ocurre esta etapa bioquímica en las plantas C4, tenemos que poder diferenciar la estructura de una hoja de planta C3 y de planta C4. En el caso de las plantas C4, que es la que queremos analizar ahora, vemos que hay dos tipos de células en el mesófilo. Encontramos células que forman una vaina o un halo o una corona que rodea los haces vasculares, que se denomina anatomía de Kranz. Estas células tienen cloroplastos y en ellas se realiza el ciclo de Calvin. Y hay otras células que están en el mesófilo que van a realizar el ciclo de carbono 4. Esta es la característica fundamental entonces que tienen las plantas C4, esa diferencia anatómica en cuanto a las hojas. Ya analizando qué es lo que pasa interiormente cuando se realiza la fijación del dióxido de carbono, podemos ver que esta fijación ocurre con la intervención de dos enzimas, la PEP carboxilasa y la rubisco. Son enzimas carboxilantes. La PEP carboxilasa posee mayor afinidad por el dióxido de carbono que la rubisco y cataliza la incorporación entonces de dióxido de carbono para fijarlo al fosfoenol piruvato, que es un compuesto de 3 átomos de carbono, y formar luego el ácido oxalacético o el oxalacetato, que tiene 4 átomos de carbono. Luego se reduce a ácido málico e ingresa a las células de la vaina de los haces vasculares, en donde se produce una descarboxilación y se obtiene ácido pirúvico que vuelve nuevamente a las células del mesófilo para regenerar el PEP y que se continúe con el ciclo. Y el dióxido de carbono, que surge de la descarboxilación del ácido málico, se va a incorporar al ciclo de Calvin
en donde finalmente va a ser reducido a hidratos de carbono. Esto es lo que ocurre entonces en las plantas C4, por eso son de alta eficiencia fotosintética, porque la fijación se produce en dos ciclos, C4 y C3, en dos tipos distintos de células. Y con la intervención de dos enzimas, la carboxilasa y la rubisco. Finalmente tenemos el ciclo de las crasuláceas o ciclo CAM, o también denominado metabolismo ácido de las crasuláceas. Este ciclo lo realizan plantas que crecen en ambientes desérticos, áridos y tienen la característica que tienen los estomas cerrados durante el día justamente para evitar la pérdida de agua por transpiración y lo abren recién a la noche. También cumplen el ciclo C3 y el ciclo C4, pero desfasado en el tiempo. Acá le pongo algunas, como ejemplo, algunas familias que pertenecen a las plantas agrupadas dentro de este metabolismo, las plantas CAM. Y el proceso, como les decía, cumple en el ciclo C4 y el ciclo C3, pero en distintos momentos en el día. Durante la noche, cuando los estomas están abiertos, se produce la entrada del dióxido de carbono, que en presencia de la PEP carboxilasa va a unirse al fosfonol pirúvico y formar el ácido oxalacético. Ese ácido oxalacético va a formar ácido málico que se va a acumular en la vacuola. Esto ocurre durante la noche. Durante el día, el ácido málico es enviado al cloroplasto, donde se descarboxila, aportando el dióxido de carbono para el ciclo de Calvin. ¿Sí? Entonces se produce la descarboxilación del malato que estaba acumulado en la vacuola. En ese momento los estomas están cerrados y evitando de esa manera la entrada de dióxido de carbono y la salida de agua. Bueno, finalmente acá tienen un cuadro en donde se comparan, un cuadro comparativo, digamos, de las plantas C3 y las plantas C4, con ejemplos de algunas especies. Hay diferencias en cuanto a los climas en donde predominan estas especies, las C3 en climas templados a fríos y C4 en climas tropicales y subtropicales. En cuanto a las vías de fijación, habíamos dicho que en las plantas C3 se realiza a través de un solo ciclo, que es el ciclo de Calvin, y en las plantas C4 a través del ciclo de Calvin y del ciclo de Hash-Slack. El aceptor primario en la C3 es la rigurosa 1,5-difosfato y en la C4 es el PEP, el fosfonol pirúvico. El primer producto que se forma en la C3 es un compuesto de 3 átomos de carbono, el fosfoglicerato, el 3-fosfoglicerato, y en las plantas C4 el ácido oxalacético o oxalacetato. Hay diferencia en cuanto también a la anatomía foliar, ya que las plantas C4 tienen la anatomía trans, o sea, presentan esas células de la vaina que rodean a los haces vasculares, en donde se realiza el ciclo de Calvin. Bueno, también hay un requerimiento de temperatura óptimo diferente, según sean C3 o C4, y distintas respuestas al factor luz en cuanto a la fotosíntesis. Eso ya lo vamos a analizar la clase que viene cuando veamos factores que inciden en el proceso de fotosíntesis. Son más eficientes desde el punto de vista fotosintético las plantas C4,
no presentan o si realizan la fotorrespiración es muy baja, no se puede cuantificar y justamente es porque el alto poder de carboxilación que tienen las enzimas que participan en este caso. A diferencia de la C3, en donde habíamos dicho que la Rubisco tenía características de carboxilasa y de oxigenasa. O sea, eran capaces de fijar oxígeno también. En cuanto a la relación carbono-nitrógeno es baja en las plantas C3 y alta en las plantas C4. Son más eficientes y más productivas, eficientes en el uso de agua, las C4 y también más productivas. Si bien la mayoría de las plantas cultivadas pertenece al grupo de la C3, también las hay en el grupo de la C4. Aquí también predominan las malezas, o sea, la mayoría de las malezas pertenece a, al grupo de las plantas C4. Bueno, acá termina la clase de hoy. Continuaremos la próxima semana con factores que influyen en el proceso de fotosíntesis, fotorrespiración y finalmente respiración.